últimamente hemos estado viendo pequeñas epidemias, ¿no? de esta enfermedad que es conocida como influenza. Otros le dicen gripe, otros le dicen resfriado, mal llamado, ¿ya? Porque el resfriado, o el resfrío, perdón, va a ser producido por otro microorganismo. Ahora vamos a hablar de puros virus. Por estos momentos nos olvidamos de la bacteria, ¿ya? El tema de hoy es influenza. La influenza va a ser una enfermedad respiratoria o una infección respiratoria más propiamente dicha, producida por el virus de la gripe, ¿ya? Creo que ustedes ya basaron generalidades de virus, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son los dos componentes principales de un virus? ¿Cómo? Ya el material genético núcleo que está en el centro y la envoltura o capa. ¿Cómo lo conocen? La cápside. La cápside, ¿no ven? Muy bien. Que la cápside va a estar constituida por glicoproteína y otros compuestos como lípidos y demás cosas. Van a haber virus que van a presentar cápsula y otros que no. El día de hoy vamos a avanzar el virus de la gripe. Influenza o gripe, como ya había dicho, ¿no? Es una enfermedad viral aguda, ¿ya? ¿Por qué se va a caracterizar la gripe? Por ser aguda, ¿ya? ¿Pueden haber complicaciones en la gripe? Sí, pero el cuadro se va a caracterizar por ser agudo. Más adelante vamos a ver cuál es el periodo de incubación, cuál es la vía de transmisión, cuál es la fuente de infección y cuál es la diferencia entre una influenza o gripe con un resfriado común, ¿ya? No es lo mismo, en su examen prohibido equivocarse. Es una enfermedad viral aguda que puede afectar a las vías respiratorias, puede afectar a las vías respiratorias superiores, inferiores o ambas, ¿ya? ¿Cuál es el agente etiológico? En este caso nos olvidamos de la bacteria, como ya les había dicho, y vamos a hablar específicamente de los virus. Para recordar el nombre de este virus es muy fácil. ¿Qué agente etiológico produce la gripe? Virus de la gripe. En virología es un poco más fácil, referente al nombre de los microorganismos o agentes etiológicos productores de los cuadros clínicos. Les pregunto, ¿qué agente etiológico produce la rabia? Virus de la rabia, la hepatitis. Virus de la hepatitis, y lo mismo, ¿ya? Por eso virología puede que a algunos les gusten, puede que a otros no, a mí específicamente no me gustó. Pero es algo interesante, bonito, prefería bacterias, pero es muy bonito, ¿ya? Este es su tercer parcial teórico, ¿no? Todo lo que es virología. Es un parcial bonito, se puede aprobar, pero tiene que prestar atención a los pequeños detalles que vamos a hacer realce en las clases, ¿ya? Primero, ¿cuál es el agente etiológico de la influenza o gripe? El virus de la gripe. Este virus va a pertenecer a una familia, ¿ya? En los virus vamos a hablar de las familias. Hay familias de los rhabdomylidae, familias de los lentiviridades. En este caso va a pertenecer a la familia de orthomyxoviridae, ¿ya? Cuando hablamos del virus de la gripe vamos a tener tres tipos. Lo voy a dividir así. Tenemos virus de la gripe. Virus de la gripe. Estos a su vez se van a dividir en tres tipos, ¿ya? El tipo A, el tipo B y del tipo C. ¿Existen más tipos de virus? Sí, pero estos son los que más le vamos a dar importancia o realce en esta clase. Vamos a ver cuál es la característica del virus tipo A, del virus tipo B, perdón, y del C. Como aquí dice la diapositiva, virus de la gripe tipo A y B, ¿por qué se van a caracterizar? Porque van a producir mayor número de infección y van a afectar más significativamente a los humanos, mientras que los virus del tipo C, menos frecuentes, ¿ya? Cuando ustedes vean alguna noticia donde hablen de influenza, principalmente ustedes tienen que sospechar de que es un virus de la gripe tipo A, ¿ya? O tipo B, pero más específicamente tipo A, porque es el más frecuente, ¿ya? Ahora estamos hablando de... ¿Alguien tiene marcador? Se acabó el presupuesto, ¿ves? Y mire, le pusieron un permanente. ¿Ya? ¿Alguien tiene o no? Ok. Es agua, ¿no? Ok. Ya. Entonces, A, B y C, ¿qué es el virus? Su tipo. ¿Ya? Ahora, ¿será lo mismo tipo que serotipo? No, ¿ya?
Cuando hablamos de tipo, lo vamos a hacer, o nos vamos a referir de una manera muy general. Es como que yo diga, virus del grupo D. Hay de 1, hay de 2 y de 3, ¿no es? Estos a su vez se van a dividir. ¿Y cómo lo vamos a dividir? ¿O cómo lo vamos a clasificar? Gracias a dos glicoproteínas, que es la H y la N. ¿Alguna vez escucharon del virus de la gripe tipo H1N1? ¿Sí? Es muy conocido. La H va a ser la hemaglutinina. Y la N, neuraminidasa. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la característica o propiedad? De que una va a agarrar y se va a encontrar, bueno, estas dos se van a encontrar en la capa externa del virus, o en la cápside, ¿ya? Otros dicen en la membrana lipídica porque sí está compuesto por eso. ¿Y cuál va a ser la función de estas dos glicoproteínas? La una va a ayudar a que se una al ácido salicílico de la membrana del huésped, en este caso puede ser una membrana, una célula de nuestro cuerpo, puede ser una bacteria también, porque recordemos que los virus infectan bacterias, ¿sí o no? ¿Sí, no, Esta de acá va a ayudar a que se una al ácido salicílico de la membrana lipídica de la célula del huésped, mientras que la neuraminidasa va a ayudar a la liberación de los viriones, ¿ya? En este caso, ¿cómo definimos o qué es viriones? Lo vieron en su clase teórica. ¿Qué son los viriones? Son proteínas infecciosas. Ya, pueden ser proteínas infecciosas. Muy bien. Pero hay diferencia entre priones y viriones, ¿ya? Los priones son proteínas mal dobladas que comúnmente tienen carácter antigénico, que producen reacciones del complejo anticuerpo-antígeno y diferentes reacciones autoinmunitarias, mientras que los viriones prácticamente son como, ¿cómo lo podríamos definir en palabras vulgares? Son como los hijitos de los virus, ¿ya? Recordemos que los virus se dividen o se multiplican por replicación, ¿ya? No es lo mismo que las bacterias que se dividen por división binaria, o se reproducen, por división binaria, o, ¿alguien tiene toallita húmeda? ¿No? Disculpen si estoy así, que no he dormido mucho. Ok. Ya, los viriones van a ser el resultado de la replicación viral. Podríamos decir que son los nuevos virus que se han desarrollado dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan de...? Bueno, yo lo relaciono esto, que no tiene nada que ver. Esta va a ayudar a que se una a la capa o membrana del virus. Y esta de aquí va a ser la que va a ayudar a que ese virus pueda liberar sus nuevos viriones. ¿Ya? Recordemos que esto de acá ingresa a la célula y ahí es donde se replica. Por eso, no me acuerdo quién me preguntó, ¿por qué a los virus se les dice de forma mala, parásitos? Porque los virus no pueden vivir independientemente como las bacterias, ¿ya? Sí o sí necesitan de otro organismo, un microorganismo en este caso, para poder realizar todo su ciclo vital. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, si yo le digo, nómbreme los tipos del virus de la gripe, ¿qué me responden? A, B y C. ¿Ya? Y ahora si les digo los serotipos, ahí hacen énfasis en las glicoproteínas. Gracias a las glicoproteínas, vamos a decir que el virus de la gripe es virus de la gripe. Ya, cuando hablamos de un virus de la gripe, vamos a decir que es de tipo A. ¿Ya? Pero virus de la gripe de tipo A hay muchísimos. Para ser más específico, ya vamos a hablar de sus serotipos, H y N. ¿Ya? Y estos de acá pueden tener muchos números, ¿ya? Bastante. No estoy mal. Aquí lo vamos a explicar. Bien, en la hemaglutinina van a existir 16 clases. ¿Ya? Y la neuraminidasa, 9 clases de serotipos. ¿Ya? Y estos pueden variar, puede ser H1N1, virus de la gripe A, H2N3, virus de la gripe A,
H5N7, ¿ya? H5N7 y así sucesivamente, ¿ya? Es por eso que los serotipos nos ayudan a identificar de una manera más precisa de cuál es el virus del que estamos hablando, ¿ya? ¿Quedó claro eso? En su examen teórico, a mí me pasó esto y no quiero que le pase a ustedes. Preguntó, la respuesta, no me acuerdo cómo era la pregunta, ¿cuál es el virus de la gripe que provocó la pandemia en el 2009? H1N1. Pero H1N1 yo le puse así en mi examen. La otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del virus, tenemos que hablar de qué tipo de virus es. Puede ser de tipo B, puede ser de tipo C o directamente de tipo A. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, chicos? Ya yo les cuento estas anécdotas porque a ustedes no les vaya mal en el examen. Siempre, nunca en la vida se olviden de poner de qué tipo de virus es. ¿Ya? ¿Quedó claro? Muy bien. Y yo pues tenía la fe de que me iba a valer, digamos, porque te parece, pero no. Tiene mucha razón lo que dijo la doctora, de que podemos hablar tanto de virus de la gripe de tipo A, de B o de C. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces, chicos, eso? ¿Sí? Muy bien. Ya saben entonces la diferencia entre un tipo y un serotipo de virus. ¿Ya? Bien. La gripe se distribuye en epidemias estacionales que provocan muchas defunciones. Cuando hablamos de defunciones nos referimos a muertes, ¿ya? Que pasan a ser millones en los años de pandemia. Durante el siglo XX se produjeron 5 pandemias de gripe debido a la aparición por mutación de diferentes cepas del virus, ¿ya? Algo muy característico de este virus es que tiene una característica, algo muy característico de este virus es que tiene la capacidad de mutar constantemente, ¿ya? Si ustedes conocieron este virus H1N1, puede que a la semana, a los meses o a los años ya cambie. Puede ser H2N1, ¿ya? Y las vacunas o fármacos utilizados para destruir este virus no van a ser efectivas contra este. ¿Por qué? Porque tiene diferente morfología y morfología genética, ¿ya? O información genética en este caso. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Cuál es una de las características de este virus? Una de las características más principales de este virus, por así decirlo. Que tiene la capacidad de mutar constantemente, ¿ya? Es por eso que todos los años dicen, hay que vacunarnos para la influenza. Yo digo, ¿para qué, digamos? Si el año pasado ya me vacuné y estamos hablando de influenza, es por eso, chicos, ¿ya? Y aquí es donde vamos a explicar estos dos conceptos. ¿Qué son las variaciones menores y qué son las variaciones mayores? Las variaciones menores son aquellos pequeños cambios, podríamos decirlo así, menor relacionado con pequeño. Son aquellos pequeños cambios que hay en la estructura o información genética de nuestro virus, ¿ya? Lo cual dice que va a afectar parcialmente la inmunidad de nuestro paciente. ¿Esto por qué? Por ejemplo, en las variaciones menores, podríamos decir qué es lo que pasa en Santa Cruz, ¿ya? Que cada año recomiendan vacunarse contra la influenza porque el virus mutó un poco o sufrió una pequeña mutación. Ahora, cuando hablamos de variaciones, bueno, algo característico es que las variaciones menores nos van a producir epidemias, ¿ya? Epidemias, que es lo que vemos en Santa Cruz. Yo lo relaciono mucho con Santa Cruz, para que ustedes se den cuenta y lo relacionen también con el ambiente, ¿ya? Con nuestro entorno, más propiamente dicho. Mientras que las variaciones mayores son aquellos cambios grandes o cambios drásticos que se producen en la información genética de nuestro virus, ¿ya? Y estas variaciones mayores, van a ser las responsables de las pandemias, ¿ya? ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí? ¿Alguien que haya entendido y que me pueda explicar, por favor? ¿Nadie? A ver. ¿Me puedes repetir una vez más, por favor? Ya, perfecto. Me gusta que tengan dudas y que se respondan. Las variaciones menores son los pequeños cambios, ¿ya? Menor con pequeño, relaciones. Pequeños cambios en la información genética o estructura de nuestro virus, lo cual va a producir epidemias,
¿ya? Epidemia. Mientras que las variaciones mayores son los grandes cambios. Otros dicen cambios drásticos en la información genética o en la estructura de nuestro virus. Y esto va a producir pandemia. Y para eso vamos a ver cuáles son los conceptos de epidemia, de endemia y de pandemia. ¿Alguien sabe qué es una epidemia? Cuando la enfermedad se presenta en un lugar determinado, pero con un tiempo determinado. En un tiempo determinado, ¿no ves? Muy bien. Un ejemplo de una epidemia, ¿alguien me puede dar? Dengue. Ya, el dengue. El dengue, la influenza. Un ejemplo de una endemia. Recordemos que una endemia, si no estoy mal, que esto lo aprendí en primer año, creo. Una endemia es cuando una enfermedad está presente constantemente en un lugar determinado, pero donde los números de los casos no sobrepasan al número de la población. En este caso va a haber todo el tiempo esa enfermedad, pero los casos van a ser muy bajos. Un ejemplo podría ser la chikungunya. El Chagas, perdón, me confundí, el Chagas, ¿ya? El Chagas, la tuberculosis también es endémica en algunos lugares, ¿ya? ¿Quedó clara esa parte? Mientras que la pandemia va a ser aquella infección que se propaga en un lugar o más, en este caso ya podríamos hablar de continentes o países, de manera rápida, donde el número de infectados sobrepasa el número de población. ¿Me entienden? ¿Sí? En la endemia no sobrepasaba, ¿no? No, en endemia los casos son muy bajos. Por ejemplo, vas a algunos lugares y decís quiénes tienen Chagas y son unos cuantos, no son todismos, ¿no es? Y es propio de ese lugar. ¿En qué lugar hay? Los de Saavedra creo que fueron, ¿no es? A ver eso de Chagas. ¿Quién está con Saavedra acá? ¿En Porongo había Chagas? ¿Sí? ¿Hartos casos o pocos? Podríamos decir que son muy pocos o normales, ¿no ves? Lo que se puede llegar a esperar de una endemia. ¿Ya? Mientras que la epidemia, recordemos que la influenza, ¿cómo se transmite? ¿Será que es de forma lenta o de forma rápida? Rápida. Es por eso que cuando detectan casos de influenza, automáticamente el gobierno y el SEDE activan medidas o protocolos de defensa, o en este caso podríamos decirlo así, de prevención, ¿ya? Primero, activa la vacunación, ¿ya? Aplica el uso de medidas de protección, ya como barbijo en este caso. Tercero, disminuye los hacinamientos. ¿Cómo lo hace? Suspendiendo las clases o mandando a la otra modalidad, ¿ya? Y en pandemia podríamos relacionarlo con una enfermedad que se dio recientemente, perdón. COVID-19. ¿Ya? ¿Dónde inició el COVID-19? En China. ¿Lo ve? En el 2019, a finales de ese año. ¿Y será que el COVID solo dio en China? No, no es, se expandió a todismo al mundo. ¿Ya? Y es por eso que se denominó como una pandemia. ¿Ya? ¿Quedó clara esa parte entonces entre la diferencia entre una epidemia, una endemia y una pandemia? Vamos a leer los conceptos que están acá para terminar y concretar este conocimiento. ¿Qué es una epidemia? Una enfermedad que afecta un número superior al esperado en una población en un tiempo determinado. ¿Ya? ¿Qué es una endemia? Presencia constante de una enfermedad en un área geográfica delimitada. Como en este caso fueron a Porongo, podemos decir que Porongo es una zona endémica de Chagas, porque sí hay casos de Chagas y sí están detectados, digamos. Mientras que una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Puede ser una nueva enfermedad o una enfermedad ya pasada, mutada. ¿Ya? ¿Quedó clara esa parte entonces de la diferencia entre epidemia, endemia y pandemia? ¿Sí? Si les pregunto en el examen, ¿cuáles son las diferencias entre una epidemia, endemia y pandemia? ¿Ya pueden responder? ¿Sí? Perfecto. En este caso, el virus de la gripe, ¿de qué tipo sería? Epidémico y pandémico de algunos años. ¿Ya? En nuestro entorno es epidémico. Ahí lo podemos controlar. Ahora vamos a hablar cuál es cómo es la transmisión de este virus. ¿Ya? Es un virus que ¿será que afecta al sistema gastrointestinal? ¿No? Puede afectar, pero secundariamente. Ese no es su blanco de acción. ¿Ya? No es ¿Y por qué produce vómito y todo eso?
está afectando al sistema gastrointestinal. Puede ser, ¿ya? Pero van a existir microorganismos que recordemos que son, que pueden atravesar la barrera hematocefálica. Esto va a ir al cerebro y va a activar el centro del vómito que se encuentra en el bulbo raquídeo, y es por eso que hay vómito. O a veces estimulan algunos nervios propios que producen reflujo, ¿ya? Pero en este caso, el blanco o el órgano diana, podríamos decirle, son los pulmones y las vías respiratorias altas, ¿ya? La vía de transmisión va a ser aérea, va a ser conjuntival, ¿ya? Eso que mencionó su compañero, que puede afectar al sistema gastrointestinal, es cierto, puede hacerlo, porque hay pacientes que pueden llegar con resfrío, pueden llegar con diarrea, pueden llegar con náuseas, vómitos o dolor de estómago directamente. Y ustedes después, basándose en la clínica gastrointestinal, van a descartar en su momento la gripe o el resfrío en este caso, y van a empezar a hacer otro diagnóstico presuntivo, ¿ya? Pero aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los 3 criterios para un buen diagnóstico? Ya ustedes tienen que cantar esa respuesta. Primero, clínica, ¿ya? Laboratorio y epidemiología. Con que ustedes tengan la clínica y la epidemiología, ya tienen más del 70% del diagnóstico, ¿ya? Eso es muy importante. Su paciente le llega con síntomas de resfrío y en la tele dice que hay epidemia de influenza. ¿Ustedes qué van a pensar? Que puede ser un caso sospechoso de influenza, ¿no ven? Tienen que aprender a relacionar. Y la otra vía de transmisión es la vía conjuntival, ¿ya? Muchos de los virus que se transmiten por vía aérea también se transmiten por vía conjuntival. Es por eso, un ejemplo les doy. En el COVID, es por eso que usamos las mascarillas, una, para que no nos llegue directa las gotitas de fluido, los aerosoles, a nuestra vía respiratoria. Y dos, para que no nos toquemos los ojos, ¿no? Es por eso que usamos gafas también. O directamente, estas partículas pueden ir a la conjuntiva, ¿ya? ¿Quedó clara esa parte entonces? Si le digo, ¿cuáles son las vías de transmisión? ¿Qué me responden? Aérea y conjuntival. Perfecto. ¿Y en qué momento podemos infectarnos de esta enfermedad? Al hablar, al estornudar. Yo puedo agarrar y estornudar y saludar a Kevin. Y ya puede estar infectado o no, ¿ya? También existen muchos factores de huésped, factores del agente biológico o agente patógeno, perdón, que van a depender si hay infección o no. No vamos a hacer más preámbulo en ese caso. Y vamos a ir directo a cuál es la fuente de infección. Las gotitas de fluido, ¿ya? El periodo de incubación. Yo sé que muchos tienen que el periodo de incubación va de 1 a 5 días, de 1 a 4 días, pero un tiempo medio, un periodo medio sería de 2 días. Pero el periodo de incubación de la gripe o influenza va desde 1 día hasta los 5 días, de 1 a 5 días, ¿ya? ¿Cuál es el periodo de transmisión? De 24 a 48 horas después del contacto con un paciente infectado. Lo más importante que tienen que saber aquí, periodo de incubación, ¿ya? No se confíen en los 2 días, es de 1 a 5 días, ¿ya? Eso yo lo puse en el cuestionario, pero aquí le puse un tiempo medio, o un valor medio, ¿ya? ¿Quedó claro entonces cuál es el periodo de incubación de la influenza para... A ver, un apellido que me acuerde. Cuellar. Muy bien. Salvatierra. ¿Y el periodo medio? 2 días, perfecto. Entonces quedó claro, chicos, cuál es el periodo de incubación, la fuente de infección y la vía de transmisión de este virus. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas. Si ustedes ven esto, ¿qué pueden decir que tiene? Un resfrío, pueden decir algunos, ¿no? Obviamente. Ya, pero pueden ser síntomas inespecíficos, ¿sí? Pueden ser. Pero más adelante vamos a ver cuáles son los síntomas clave para diferenciar entre una influenza y un resfriado común. ¿Ya? Miren, su paciente le va a llegar con fiebre, le va a llegar con escalofrío, ¿ya? Con cefalea, mialgia, malestar general, tos seca, ¿ya?
faringitis, odinofagia, irritación de los ojos. ¿Ya? Esto me puede llevar a un diagnóstico, sí, pero no un diagnóstico exacto. ¿Ya? Primero, antes de ver cuáles son las diferencias, vamos a ver quiénes son las personas que son más susceptibles a adquirir este virus. Primero, tenemos que ir a los dos extremos de la vida. Desde un niño hasta un adulto mayor, ¿ya? Niños menores de 4 años van a tener mucha susceptibilidad de adquirir este virus, como también las personas mayores de 65 años. A esto tenemos que sumarle otro grupo de población, los inmunodeprimidos, ¿ya? Pacientes con VIH, tenemos que cuidarlo bastante, embarazadas, diabéticos, ¿ya? Y también personas que tienen enfermedades de base. Pueden ser enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares principalmente, ¿ya? Aquel paciente que es fumador sí o sí debe recibir su vacuna contra la influenza. Aquel paciente que tiene un EPOC sí o sí debe recibir su vacuna contra la influenza. Los asmáticos, ni qué decir, ¿ya? ¿Quedó claro entonces, chicos? Si yo les pregunto cuáles son las personas susceptibles, ¿qué me dicen? 65. Inmunodeprimido, paciente que tiene enfermedad de base, VIH, embarazada. Me acuerdo que en un examen del segundo parcial era existe 2 estados fisiológicos donde su paciente está inmunodeprimido. Fisiológico. Yo le peleo, ¿ya? Cuando hablamos de, ¿cómo dijiste? Embarazo es uno, ¿ya? Y otro puede ser un niño muy pequeño o una persona muy adulta, ¿ya? Eso es importante para la vida, ¿ya? Cuando es fisiológico, sí, embarazada y adulto mayor, ¿ya? O niño. Exacto, ahí se acuerdan, porque me acuerdo que soy la otra. ¿Cómo no van a saber, chicos? La neumocrenia es los dos extremos de la vida. ¿Yo? Nunca más me olvidé. ¿Ya? ¿Cómo evaluar la gravedad clínica? En los adultos como en los niños va a ser muy parecido. Primero, ¿qué tenemos que ver o valorar? El estado general de nuestro paciente. ¿Cómo se encuentra su presión arterial? ¿Cómo se encuentra su frecuencia respiratoria? ¿Su frecuencia cardíaca? ¿Su saturación de oxígeno? ¿Ya? Lo mismo en los niños. Medir la temperatura corporal es muy importante para ver si nuestro paciente presenta fiebre o no y así guiarnos hacia un diagnóstico más específico. Tercero, contar las respiraciones durante 1 minuto. ¿Alguien sabe cuál es el valor de la frecuencia respiratoria? ¿De 12 a? De 12 a 20. Muy bien. Aunque algunos libros dicen de 12 a 22. ¿Ya? Porque tu paciente puede llegar con 21 respiraciones por minuto y no puedes decir que tiene taquipnea. ¿Ya? Es de 12 a 22. Un parámetro o un intervalo 18. ¿Ya? El valor normal. Medir la temperatura corporal de un niño también. Contar las respiraciones durante 1 minuto igual. ¿Por qué nos interesa mucho las respiraciones durante 1 minuto? ¿Por qué nos interesa contar la frecuencia respiratoria? Mejor llamada. Para recordar el estado de los pulmones. Muy bien. Recordemos que este virus ataca principalmente a las vías respiratorias o pulmones. ¿Ya? Y tenemos que ver si nuestro paciente presenta algún estado de disnea o no. ¿Ya? Porque miren, contamos las respiraciones y también debemos evaluar el color de la piel y mucosas. ¿Por qué? Muy bien, para ver si nuestro paciente no está entrando en un estado cianótico. ¿Ya? Recordemos que cuando hay cianosis principalmente se va a manifestar en el color de la piel. Primero dice que puede empezar desde zonas distales, ¿ya? Porque existen 2 tipos de cianosis, central y distal. En este caso va a ser la distal o periférica, ¿ya? Van a empezar a hacerse azules los dedos de su paciente o directamente puede hacerse azul los labios o la mucosa de la boca. Lo mismo. Ya, pero en los niños, ¿qué tenemos que ver? Si no hay aleteo nasal o tiraje subcostal. ¿Qué es el aleteo nasal? ¿Alguien puede abrir sus narices y cerrarlas voluntariamente? Sí. ¿Quién es? Ya. ¿Cómo va a llegar su niño cuando, bueno, en este caso, si presenta un estado de gravedad? Va a hacer esto. No sé si ven mi nariz, pero la cuestión es que la va a hacer un poco más grande y va a hacer este movimiento. Tiraje subcostal. Va a utilizar
los músculos accesorios de la inspiración. ¿Ya? Lo mismo vamos a ver en COVID, en un COVID grave, más adelante. Valorar los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo ya habíamos mencionado en los adultos? La edad, muy bien. Enfermedad de base, ¿como cuál? El VIH. ¿Alguien me nombre otra? Ya la hipertensión también puede ser una enfermedad de base. Diabetes. Chagas. Pero no estamos olvidando de enfermedades de base respiratoria. EPOC, muy bien. Pacientes que toman salbutamol o que inhalan salbutamol. Asma, muy bien. ¿Y pueden ser pacientes con bronquitis crónica? Sí. ¿Ya? Entonces quedó claro cómo debemos evaluar la gravedad clínica de nuestro paciente, si es adulto como niño. Primero tenemos que ver su estado general. ¿Ya? Medir la fiebre, contar las respiraciones. Prácticamente debemos tomar los signos vitales, para así resumirlo. ¿Ya? Aquí dice que debemos realizar auscultación pulmonar y evaluar alteraciones. Tenemos que ver en la auscultación si el murmullo vesicular de los pulmones está normal, está disminuido o directamente está abolido o aumentado. ¿Ya? Tenemos que ver cómo se encuentran las vibraciones vocales. Eso es muy importante. Ya prácticamente le vamos a hacer un examen general a nuestro paciente, desde los signos vitales y demás exámenes más específicos en diferentes zonas, basándonos principalmente en los pulmones. ¿Quedó claro entonces, chicos, esa parte? Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede dar este virus? Primero, vamos a tener una complicación primaria, que es la neumonía primaria por el virus de la influenza. Es cuando este virus directamente se va a pasar de todas las vías respiratorias superiores y se va a ir a los pulmones y va a producir neumonía. ¿Ya? ¿Esta neumonía va a ser más leve? Sí, puede ser más leve, más aguda y de inicio y fin rápido. ¿Ya? No puede haber muchas complicaciones. No van a haber muchas complicaciones. Sin embargo, recordemos que las neumonías más graves son aquellas producidas por bacterias. ¿Ya? Neumonía bacteriana secundaria. Recordemos, puede iniciar como una gripe o una influenza y posteriormente se puede complicar a una neumonía. ¿Quieren que les cuente una anécdota igual? A mí me pasó esto, pues. ¿Ya? Yo le digo que esta neumonía no es nada bonita. ¿Ya? No es nada bonita. Yo dije, un simple resfrío, para el caso me dio influenza, no me curé. Y se me complicó la neumonía, chicos. Ya tenía focos de consolidación en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Y yo, uy, ¿qué es lo mismo? Y ya empecé a recibir tratamiento, el tratamiento básico para la neumonía que tiene la comunidad: levofloxacino, moxifloxacino, amicacina. Fue muy grave, la verdad. ¿Ya? Por eso les digo que la complicación más grave es la neumonía bacteriana secundaria. ¿Y de qué agentes etiológicos debemos sospechar cuando hablamos de este tipo de neumonía? El más conocido, el que tiene mayor porcentaje de casos, podríamos decirlo así, o es el mayor productor de neumonía. Adquirir la neumonía, por si acaso. Estreptococos neumonía. Estreptococos neumonía. También puede estar el Staphylococcus aureus. Ya recientemente el Staphylococcus aureus se nos sumó un grupo de bacterias multidrogo resistentes que producen neumonía intrahospitalaria. ¿Es importante? Pero para que ustedes sepan, ¿ya? Y el Haemophilus influenzae. ¿Ya? Influenza. Porque dice que la A con la S lee heno. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias entre un resfriado común y una gripe? ¿Ya? Principalmente del tipo A. Primero, la gripe A, que vamos a ver, va a ser producida por virus de la influenza, mientras que el resfriado común, rinovirus, coronavirus, adenovirus en algunos casos más graves, pero principalmente rinovirus y coronavirus. ¿Cómo va a ser el inicio de nuestra gripe? De inicio súbito, mientras que el resfriado, paulatino. Puede que primero inicie con, ¿cómo podríamos decir? Con una rinorrea, que es la secreción por la nariz. Prácticamente puede que su paciente llegue mocoso, para decirlo de una forma más con la que hablamos nosotros. Puede que su paciente llegue con moco primero y posteriormente ya va a empezar a juntar flema en la garganta.
Y eso es de inicio paulatino. Va a ir gradualmente. Mientras que en el virus de la influenza, el inicio va a ser súbito, va a presentar todos los síntomas de golpe, tequis, fiebre, mialgia, artralgia. Su paciente se va a sentir muy mal. Va a presentar cefalea, fotofobia y principalmente tos seca. Algo que yo uso como mnemotecnia es que los virus principalmente producen tos seca, ya sea enfermedades de vías respiratorias superiores o inferiores. Mientras que los bacterianos o de otras cosas van a producir tos productiva. En este caso, los rinovirus, coronavirus, recordemos que el resfriado común también puede ser dado por algunas bacterias, pero principalmente los rinovirus y coronavirus. Otra cosa, ¿alguien de aquí le dio influenza? A nadie, tengo un salito. ¿A nadie le dio influenza? ¿No? En algún momento, ahorita no, digamos. ¿Alguien le dio? ¿Te dio? ¿Tenías tos con expectoración al principio? No ves. Tenías una tos seca que sentías que te lastimaba la garganta, sí. Mientras que el resfriado común, tos productiva, el resfriado común es lo que nos da principalmente en cualquier época del año, ¿ya? Mientras que la gripe en épocas específicas donde hay epidemia. Otra cosa, otra característica, de la gripe A, la faringitis es menos frecuente, mientras que el resfriado común va a haber faringitis. ¿Qué pasó? ¿Ya? Cuadrito gol. Digo cuadrito gol porque ustedes van a ver esto y en el examen se van a acordar. Diferencia entre una influenza y un resfriado. ¿Cómo dijimos que era el inicio de una influenza? Súbito. Mientras que de un resfriado común, paulatino o gradual, podríamos decirlo así. Ya, algo que la doctora pregunta en prácticas y en clases es ¿cuál es la diferencia entre una influenza y un resfriado? ¿Ya? Por eso, chicos, quiero que quede claro, si ella llega, le va a preguntar. ¿Ya? Tercero, fiebre. Va a haber presencia de fiebre en la influenza, mientras que en el resfriado común es muy poco frecuente. Pregunta de examen. ¿Cuál es la principal diferencia entre una influenza y un resfriado común? La doctora nos dio muchas opciones. Primero, decía, la influenza presenta cefalea, el resfriado no. Y yo dije, no, la cefalea no era así. ¿Cuál es la principal diferencia que está ausente en el resfriado común de la influenza? Decía. ¿Ya? ¿Había cefalea? Ambos presentan cefalea. ¿Qué más había? Cefalea, mialgia, ambos presentan mialgia. ¿Cuál es la principal diferencia? La fiebre, ¿ya? En la influenza va a haber una fiebre alta. Esa era la respuesta. Mayor a 40 grados, ¿no? Sí, en algunos casos sí. Puede ir desde los 39 hasta mayor de los 40 grados. Mayor a 40 grados ya no se conoce como fiebre, sino como hipertermia. Perfecto. Los dolores, normal, a menudo, fuerte. Mientras que en el resfriado, leve. ¿Cuál es lo más característico que ustedes tienen que saber, o lo más importante? Primero, ¿cómo comienzan los síntomas? ¿Cuál es el agente etiológico? Si hay fiebre o no, en este caso en el resfriado común, febril, ¿ya? Si hay mialgias artralgias, podríamos decir que sí y no a la vez. En el resfriado va a haber rinorrea, que es la secreción de moco por la nariz, rinitis, tos productiva y faringitis, ¿ya? La otra, yo sé que le va a preguntar la diferencia entre estos, por eso quiero que aprendan. Primero, el agente etiológico, cómo es el inicio, si hay fiebre o no, y cómo es la tos también, ¿ya? ¿Cómo es la tos en ambos casos? Cuadro clínico, perdón. ¿Quedó claro entonces, chicos? Yasminka, ¿cómo es el inicio de un resfriado común? Paulatino. O gradual. ¿Ya? Paulatino, gradual. Muy bien. Vázquez, quiero que me digas la diferencia, dos diferencias entre el virus de la gripe o la influenza y un resfriado común. Dos diferencias. No podés decir cómo es el inicio porque tu compañera ya lo dijo. ¿En cuál hay fiebre? Ya en la influenza hay fiebre. ¿Y en el resfriado hay o no?
es afebril. O puede ser leve. ¿Ya? Puede haber febrícula, sí. Mientras que el otro se va a caracterizar por tener fiebre. Otra, el agente etiológico. ¿Cuál es el agente etiológico de la influenza? ¿Virus de la influenza? ¿Es así llamado? Virus de la gripe. ¿Ya? Virus de la gripe. Mientras que del resfriado común puede ser producido por... El resfriado común puede ser producido por... ¿Cómo? El resfriado común. ¿Cuál es el agente etiológico del resfriado común? Rinovirus, coronavirus. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Sebastián, ¿cómo va a ser la tos en un paciente con influenza y en un paciente con resfriado común? El primero es 12. ¿En influenza? Sí. Perfecto. Mientras que en resfriado común, tos productiva o tos con expectoración, puede decir. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces, chicos, cuál es la diferencia entre ambos? ¿O cómo podemos distinguirlo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Recordemos que hay dos tipos de diagnóstico, directo e indirecto. ¿Ya? Los directos, ¿qué van a buscar? Esto es algo que le gusta preguntar afuera. ¿Qué busca el directo? El microorganismo. Mientras que el indirecto, anticuerpo. ¿Ya? En este caso vamos a hablar de pruebas directas. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de pruebas directas? Porque la gripe es una enfermedad aguda. ¿Ya? Es una enfermedad aguda. ¿Y de qué nos sirve identificar al microorganismo cuando ya nos pasó todos los síntomas? De nada. ¿Ya? Por eso. ¿Cuáles son las pruebas que debemos pedir o que debemos realizar en este caso? Primero, cultivo celular de hisopado faríngeo. ¿Ya? Cultivo celular de hisopado faríngeo. ¿Y cuál es la muestra que se obtiene para realizar esta técnica? Hisopado orofaríngeo y nasofaríngeo. ¿Qué es este de acá? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando a alguien de aquí le hicieron el PCR para el COVID? ¿Duele? ¿Duele? Duele, ¿no es? O sea, no duele. ¿Qué no va a doler? Pues si tienen acá de... Tiene que entrar esto y aquí. Y aquí le dan una vueltita para sacar muestra. ¿Ya? El procedimiento para tomar, ¿alguien lo sabe? ¿Cómo se debe tomar esta muestra? Muy bien. Cuando hablamos del nasofaríngeo, le pedimos primero a nuestro paciente que tome una posición cómoda. ¿Y cuál es la posición cómoda? Sentado. ¿Ya? Segundo, si va a ser nasofaríngeo, tiene que estar en una posición inclinada. ¿Esto para qué? Para que facilite el ingreso y que no haya daño. Porque si está así no va a costar, ¿no? En cambio, si está así puede ingresar de manera recta al hisopo. ¿Ya? Generalmente se toma entre 2 a 3 palillos, o de 1 a 2, ¿ya? Un valor medio es 2 hisopos, ¿ya? Y en el orofaríngeo lo mismo. Pedimos a nuestro paciente que tome una posición sentado, recline un poco la cabeza, pedimos que abra la boca, utilizamos el bajalengua y le decimos que diga la vocal A. ¿Ya? ¿Esto para qué? Dos cosas. Para que se expanda el velo del paladar y para disminuir ¿cómo se dice? El reflejo del vómito. ¿Ya? Si dice, puede que su paciente aguante más y no se le vomita en su mano. ¿Ya? Hace lo mismo de acá, pero aquí, en este caso en la boca. ¿Qué deben tomar? Muestra de la orofaringe. ¿Quedó claro entonces, chicos, eso ahí? ¿Sí? Muy bien. Se introduce con cuidado un palillo de algodón esterilizado a través de la fosa nasal hacia la nasofaringe. ¿Ya? ¿Ya saben cómo tomarle entonces la muestra a su paciente? Sí, exacto. Si le vas a meter el hisopo por la nariz, no le haces decir directo no. ¿Ya? Ya avanzamos al diagnóstico. Bueno, aquí está. Diagnóstico directo y diagnóstico indirecto, ya saben. A ver, una pregunta para alguien. Ticona, ¿está Ticona?
¿Qué busca el método directo o el diagnóstico directo? O las pruebas directas, como querás llamarlo. ¿Qué es lo que busca en la muestra? ¿Al virus o microorganismo? Bien que respondiste al virus porque estamos hablando de virus. En este caso, microorganismo o virus en este caso. Mientras que las pruebas indirectas, anticuerpos, ¿ya? El antígeno es el microorganismo, ¿ya? ¿Cuándo debemos realizar estos diagnósticos directos? Entre los primeros 5 días, porque recordemos que es ahí donde está la presencia de síntomas y porque la enfermedad es de tipo aguda, ¿ya? ¿Cuáles son las pruebas que vamos a realizar? Primero, cultivo celular, ¿ya? En este caso, ¿cómo solicitamos el laboratorio? Cultivo celular de hisopado faríngeo. Muy bien. Pedimos prueba de hemaglutinación y PCR. Mientras que en el diagnóstico indirecto no busca el virus, sino a los anticuerpos creados por este. ¿Y cuándo debemos tomar esta muestra? Después del sexto día de infección, porque recordemos que en una infección aguda va desde un día hasta el sexto día, ¿ya? Posteriormente al sexto y séptimo día, ya donde empieza la formación de anticuerpos, y es ahí donde debemos realizar las pruebas serológicas, como cuál, una muy conocida, un test de ELISA, ¿ya? Podemos realizar inmunofluorescencia, serología y fijación de complemento, ¿ya? En este caso, si les pregunto, pueden nombrarme cultivo celular y otro más conocido como PCR. Y aquí, test de ELISA y inmunofluorescencia. ¿Quedó claro, chicos? Quiero que quede muy clara esta clase porque es muy importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenés alguna duda? ¿Todo claro? Perfecto. Vamos al cuestionario, chicos. Hola. No me acuerdo si aquí había video para que miren o no. ¿No? ¿Dónde va la lista? ¿Ya está? ¿Todos se anotaron en la lista? Solo hay una. Solo hay una. Solo son 2 páginas, o sea, una hoja. Anverso y reverso. 4 casos clínicos, 4 preguntas, de respuesta corta, ¿ya? No muy larga. Hay 4 abiertas. Sí, que aparte ya, vamos con el cuestionario, chicos. Cite los serotipos del virus de la gripe. Bueno, en este caso es tipo, ya chicos, tipo. ¿Ya? Tipo A, B y C. De estos, ¿cuáles producen enfermedad significativa en el humano? A y B. A y B. ¿Ya? Mientras que el C es menos frecuente. El periodo de incubación del virus de la gripe es 1 a 5 días. de 1 a 5 días. ¿Ya? Los virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de 2 proteínas de la superficie del virus. Estas proteínas son hemaglutinina y neuraminidasa. Ya van a ser más, van a entrar más a profundidad en su clase de teoría. Van a ver qué hace la neuraminidasa, qué hace la hemaglutinina. Yo les expliqué, pero acá no ven. Pero aquí lo van a ver de forma más específica. Y cuando hablamos de este virus se va a caracterizar porque tiene una proteína. No sé si alguien leyó algo sobre la gripe.